La sala de juntas del piso 18 estaba llena de luz natural al mediodía. 12 ejecutivos estaban sentados en las sillas alrededor de la mesa de cristal. Martín Torres, de 35 años, se levantó después de presentar la propuesta de expansión en la que había trabajado durante 3 meses. Había dedicado 5 años de su vida a fundar esta empresa junto con Gerardo Vidal, aportando no solo el capital inicial, sino también la estrategia y la visión que habían convertido una modesta iniciativa en una empresa valorada en 800 millones de pesos. Con un gesto profesional tradicional en el mundo de los negocios para sellar acuerdos, le tendió la mano a Gerardo. «Yo no le doy la mano a nadie», dijo con frialdad Gerardo Vidal, director general de 52 años, cruzando los brazos sobre el pecho. La mano que Martín le había tendido quedó suspendida en el aire durante 3 segundos. Todos los ejecutivos se quedaron inmóviles. Martín, con la disciplina que había aprendido en años de duras negociaciones, controló su respiración, retiró lentamente la mano y volvió a su asiento. «Tu propuesta es interesante», dijo Gerardo, «pero, como fundador y director general de esta empresa, yo tengo la última palabra en todas las decisiones estratégicas. Y francamente en tu análisis no hay la profundidad que cabría esperar de tu supuesta amplia experiencia», continuó diciendo. Martín apretó la mandíbula, pero no respondió de inmediato. Durante los primeros 4 años de la sociedad, Gerardo era diferente, colaborador, respetuoso, realmente interesado en crear una empresa exitosa basada en las habilidades colectivas del equipo. Valoraba las ideas, escuchaba las sugerencias, compartía los éxitos y no se jactaba por su cuenta. Sin embargo, la transformación había comenzado hacía aproximadamente 12 meses, justo cuando la empresa superó los 500 millones de pesos y comenzó a llamar la atención de los medios de comunicación especializados en negocios. Los artículos de las revistas financieras presentaban a Gerardo como un director general visionario, y con cada elogio público, cada entrevista aduladora, cada foto en la portada de una revista de negocios, el ego de Gerardo crecía proporcionalmente, mientras que su capacidad para apreciar las contribuciones de los demás disminuía de forma paralela. ¿Le gustaría ser una persona así? Martín había intentado abordar este cambio en 3 ocasiones distintas durante los últimos 6 meses. La primera vez Gerardo había ignorado esta preocupación, considerándola una hipersensibilidad de Martín. La segunda vez le había insinuado a Martín que quizás necesitaba unas vacaciones para recuperar la perspectiva. La tercera vez le había lanzado una sutil amenaza, insinuándole que si las quejas continuaban, reconsideraría la estructura de la empresa. Además, dijo Gerardo levantándose y caminando alrededor de la mesa con aire de absoluta superioridad, «Esta empresa ha crecido gracias a mi visión estratégica. Tú aportaste el capital inicial, es cierto, pero el capital mal gestionado no es más que dinero mal gastado. Yo he convertido tu inversión en un imperio». Patricia finalmente levantó la cabeza. «Gerardo, la propuesta de Martín es técnicamente valiosa. Las cifras», comenzó a decir, pero Gerardo la interrumpió. «Las cifras son una interpretación de la realidad, no la realidad misma, y mi interpretación basada en 20 años de experiencia en la creación de empresas desde cero, me dice que esta expansión es prematura y arriesgada», añadió. «Arriesgada», dijo Martín, hablando por primera vez. «Es arriesgado diversificar la cartera cuando se depende excesivamente de 3 clientes principales. Es arriesgado ampliar las operaciones mientras la competencia gana terreno en mercados que hemos descuidado», preguntó. «Es arriesgado cuestionar las decisiones de la persona que fundó esta empresa», respondió Gerardo. «Tú invertiste dinero, yo invertí mi vida», dijo. El golpe verbal fue directo y evidente. Martín sintió una humillación ardiente en el pecho. Sabía que reaccionar emocionalmente le daría a Gerardo justo lo que quería. Lucas intervino con cautela. «Técnicamente, según el acuerdo de socios, ambos tienen derecho a opinar en las decisiones estratégicas importantes». «Técnicamente», dijo Gerardo, volviéndose hacia Lucas, «soy el director general con un 60% de las acciones tras las rondas de dilución que Martín aceptó voluntariamente. Mi voto tiene más peso. Así funciona el capitalismo, Lucas». Martín repasó mentalmente las cifras. Era cierto, durante las 3 rondas de financiación, había aceptado la dilución de sus acciones para garantizar el crecimiento de la empresa. En aquel momento confiaba en Gerardo. «Entonces mi propuesta ha sido rechazada», dijo Martín. «Tu oferta», dijo Gerardo, «requiere más trabajo, más análisis y tener más en cuenta factores que en tu afán por impresionar has pasado por alto». Patricia abrió la boca para protestar, pero al ver la mirada de advertencia de Gerardo, la cerró inmediatamente. Todos los presentes en la sala comprendieron perfectamente la dinámica. Oponerse abiertamente a Gerardo equivalía a un suicidio profesional. «La reunión ha terminado», dijo Gerardo. Los directivos se levantaron rápidamente.
Recogieron sus documentos y salieron de la sala. Martín se quedó sentado 3 segundos más. Luego se levantó, tomó su carpeta y se dirigió hacia la puerta sin perder la dignidad. Al pasar junto a Patricia en el pasillo, ella le susurró sin mirarlo. «Lo siento. Sabes que tu propuesta es excelente», dijo. «Pero no dijiste nada», respondió Martín. «No puedo», dijo Patricia. «Mis 2 hijos estudian en una universidad privada». Martín asintió con la cabeza, indicando que lo entendía perfectamente. No culpaba a Patricia ni a los demás. En su oficina personal del piso 15, Martín cerró la puerta con cuidado y contempló la ciudad desde la ventana. La Ciudad de México latía con una energía inagotable. Millones de personas perseguían sus sueños, construían sus carreras, se enfrentaban a dificultades y superaban obstáculos. Sin embargo, para Martín, la humillación que acababa de sufrir no era insignificante. Fue el catalizador que concretó la decisión que se había formado en su subconsciente durante los meses de deterioro gradual de su relación con Gerardo. Respiró profundamente 3 veces seguidas. Se trataba de un ejercicio específico para el control emocional que había aprendido meticulosamente en terapia profesional tras un divorcio especialmente difícil, que había terminado 2 años antes, no por falta de amor, sino por incompatibilidad de valores fundamentales y prioridades vitales. El terapeuta, el doctor Ramírez, le había enseñado la técnica de la pausa intencionada antes de tomar decisiones importantes bajo presión emocional, identificar la emoción, aceptarla sin juzgarla, permitir que exista sin controlar las acciones. Identificó claramente la emoción, ira mezclada con humillación y profunda decepción. Aceptó la validez de esos sentimientos, pero no permitió que se convirtieran en una reacción impulsiva. Mientras permitía que esos sentimientos estuvieran presentes en su conciencia, también puso en marcha la capacidad analítica que había desarrollado a lo largo de sus 10 años de carrera profesional. El celular de la empresa vibró sobre la mesa. El mensaje automático del sistema le recordaba la reunión prevista con el equipo de desarrollo 30 minutos más tarde. La rutina continuaba sin pausa para los dramas personales. El comportamiento insoportable de su jefe como un tirano no significaba que sus responsabilidades desaparecieran. Sin embargo, Martín tomó una decisión en ese momento. No asistiría a esa reunión. No asistiría a ninguna reunión en esa empresa. Había pasado un punto de no retorno. Quedarse significaba aceptar la pérdida gradual de su posición, su influencia y su reputación personal. Martín pensó en ignorar esa llamada arrogante, pero en lugar de mostrar una cobardía pasiva y huir de la situación, decidió enfrentarse a ella de manera estratégica. Necesitaba escuchar exactamente lo que Gerardo tenía que decir. Necesitaba comprender exactamente las condiciones de la inevitable separación. Si la situación se complicaba legalmente, tenía que grabar en su mente cada detalle de la conversación para poder consultarlo en el futuro. Subió 2 pisos y llegó a la magnífica oficina de la esquina del director general, que tenía un tamaño equivalente al de un lujoso apartamento en la zona más cara de la ciudad. Los pisos estaban revestidos de mármol italiano. En las paredes colgaban obras de arte contemporáneo originales. La vista panorámica de 270 grados mostraba la ciudad hasta las lejanas montañas del horizonte. Todo en ese lugar gritaba poder. Todo estaba cuidadosamente diseñado para intimidar a los visitantes, recordarles constantemente su posición inferior en la jerarquía corporativa y establecer una superioridad psicológica antes de iniciar cualquier conversación importante. Gerardo estaba cómodamente sentado detrás de su enorme escritorio de nogal macizo importado de Italia, cuyo costo probablemente superaba el presupuesto anual de todo el departamento. Cuando Martín entró, no levantó la vista inmediatamente. Continuó examinando los documentos en la pantalla de su computadora durante 15 segundos más. Era una táctica transparente para establecer su dominio, y Martín la reconoció de inmediato como una técnica de manipulación psicológica barata. «Cierra la puerta», dijo Gerardo finalmente, sin seguir las normas de cortesía social, sin decir por favor, sin darse cuenta de que estaba hablando con el socio fundador que había dedicado 5 años de su vida profesional a convertir esta empresa en una compañía valorada en 800 millones de pesos. Martín obedeció sin hacer comentarios y se quedó de pie frente al imponente escritorio, con una expresión neutra que controlaba cuidadosamente. No se sentaría sin que se lo invitaran expresamente. No le daría a Gerardo la satisfacción adicional de ordenarle que se sentara como un subordinado que espera instrucciones de su superior jerárquico. «Escucha, Martín». Gerardo se recostó en su sillón ejecutivo, más caro que un auto compacto nuevo. «Entiendo que estés enojado por lo que pasó en la reunión, pero tienes que entender algo fundamental sobre cómo funciona esta empresa». «Te escucho», respondió Martín con total imparcialidad. «Esta es mi empresa», dijo Gerardo, hablando despacio, como si le explicara un concepto sencillo a un niño confundido. «Yo fundé esta empresa.
Yo la construí. Tú invertiste dinero en el momento adecuado y te lo agradezco. Pero el dinero es un bien. La visión es única. El liderazgo es insustituible. Hice más que invertir dinero, corrigió Martín con determinación. Dediqué 5 años a desarrollar estrategias comerciales, establecer relaciones con clientes importantes y diseñar los sistemas operativos que tú sigues utilizando. Bajo mi dirección, interrumpió Gerardo. Todo lo que hiciste fue bajo mi liderazgo y mi visión. Tú eras un empleado bien remunerado con un título elegante como el de socio fundador. Las palabras cayeron como martillazos sobre el metal. Martín sintió como la ira le invadía, pero se controló. Entonces, ¿por qué me has llamado aquí? Para humillarme en privado después de haberlo hecho en público. Te llamé, dijo Gerardo, levantándose y acercándose 1 metro, para ofrecerte una opción civilizada. Vende tus acciones. Te pagaré su valor de mercado. Podrás marcharte con dignidad y con el capital suficiente para empezar lo que quieras. O puedo quedarme y luchar por la empresa que ayudé a crear, respondió Martín sin retroceder. Puedes hacerlo, dijo Gerardo con una sonrisa, y pasarás los próximos años siendo excluido de todas las decisiones, privado de las reuniones importantes, viendo cómo tu influencia desaparece poco a poco, hasta convertirte en un accionista silencioso sin poder real. ¿De verdad es eso lo que quieres? Martín examinó el rostro del hombre al que una vez consideró su amigo y socio de confianza. Solo vio una fría ambición y un desprecio calculado. No había posibilidad de negociación, tampoco de acuerdo. O se rendía o se enfrentaba a una larga batalla que probablemente perdería debido al desequilibrio de poder. Necesito tiempo para pensarlo, dijo Martín finalmente. Tienes hasta fin de mes, dijo Gerardo, y despidiéndose de Martín con un gesto de la mano como si ahuyentara a un insecto molesto, volvió a su escritorio. Después de eso daré por hecho que has elegido la guerra. Y créeme, Martín, no te conviene enfrentarte a mí. Martín salió de la oficina sin responder. En el elevador que lo llevaba al piso 15 donde se encontraba su oficina, dejó que su máscara de control se resquebrajara por un instante. Respiró hondo y apretó los puños con fuerza. No era un hombre impulsivo. No tomaría una decisión emocional basada en la humillación pública. Pero tampoco era un hombre que aceptara la derrota sin analizar todas las opciones disponibles. En aquella noche inolvidable, sentado solo en su modesto pero cómodo departamento, frente a la computadora portátil personal que había comprado con su primer sueldo ganado trabajando en una empresa tecnológica 10 años atrás, Martín abrió la carpeta digital privada que había mantenido meticulosamente actualizada durante los 5 años en los que había trabajado intensamente con Gerardo para fundar la empresa. La carpeta contenía información extraordinariamente detallada y completa sobre todas las actividades de la empresa, los contratos originales con todos los clientes principales, incluidas las condiciones específicas y las cláusulas de rescisión, un análisis en profundidad de las debilidades competitivas específicas que había identificado durante las revisiones estratégicas trimestrales, un mapa completo de las dependencias estructurales críticas que permitían el funcionamiento eficiente de la empresa, y documentación exhaustiva de los puntos tecnológicos y operativos críticos que requerían conocimientos especializados para su mantenimiento. Esta información no había sido robada ilegalmente ni obtenida mediante métodos éticamente cuestionables. Se trataba de información acumulada de forma totalmente legítima a lo largo de años de trabajo diario en el desarrollo estratégico de la empresa, participando activamente en casi todas las decisiones importantes y diseñando personalmente muchos de los sistemas operativos básicos que constituían la columna vertebral de las operaciones existentes. Sabía exactamente dónde estaban los puntos fuertes y, lo que es más importante, dónde estaban las debilidades ocultas que Gerardo ignoraba con arrogancia. La cuenta bancaria personal de Martín mostraba una cifra impresionante. 5 millones de pesos cuidadosamente ahorrados, además del valor de sus acciones en la empresa si decidía venderlas. Capital suficiente para empezar algo nuevo. Si elegía ese camino, tendría recursos suficientes para competir directamente. Abrió un nuevo documento y comenzó a escribir. No era un plan de venganza emocional. Era un meticuloso plan de negocios para una empresa rival que atacaría los puntos débiles que él conocía perfectamente. A las 3 de la mañana, había completado la estructura básica. Necesitaría socios, necesitaría un equipo, necesitaría tiempo, pero, lo que es más importante, necesitaría disciplina para ejecutar el plan, sin permitir que sus emociones empañaran sus decisiones estratégicas. El teléfono vibró. Había un mensaje de Patricia. ¿Estás bien? Lo de hoy ha sido innecesariamente cruel. Martín respondió. Estoy bien, gracias por preocuparte. Patricia, si quieres hablar, Martín, tengo que pensarlo. Hablamos pronto. Cerró la computadora portátil y se acercó a la ventana para contemplar la ciudad dormida bajo las luces nocturnas.
Gerardo había cometido un error garrafal. Había subestimado por completo a la persona a la que acababa de humillar públicamente. Y ese error, decidió Martín con frialdad, le costaría mucho más que 2.000 ni en 100 millones de pesos. Le costaría el imperio que creía invencible. A la mañana siguiente, Martín llegó a la oficina de Gerardo a las 9, con su decisión tomada. No hubo preámbulos ni charlas triviales. «Acepto su oferta», dijo Martín, y puso sobre la mesa el documento que su abogado personal había preparado durante la noche. «Vendo mis acciones a precio de mercado. Quiero que la transacción se complete en un plazo de 30 días». Gerardo levantó la vista de la pantalla y lo miró con una expresión de victoria que le costaba ocultar. Una decisión inteligente. Sabía que al final actuaría con sensatez. «Tengo algunas condiciones», dijo Martín con voz neutra. «Quiero tener acceso total a mis archivos personales y a los proyectos que he desarrollado. Quiero una carta de recomendación profesional. Y quiero una cláusula de no competencia limitada a 6 meses, en lugar de los 2 años habituales». «¿6 meses?» dijo Gerardo con una leve sonrisa. «¿Planeas competir conmigo?» «Planeo crear mi propia empresa», respondió Martín sin rodeos. «Hay espacio en el sector para más de un actor». Gerardo pensó en la petición durante 30 segundos. Finalmente asintió con arrogante confianza. «De acuerdo, 6 meses. Para entonces tú estarás compitiendo por las migajas y yo controlaré el mercado principal. Patricia preparará los documentos». Martín volvió a tender la mano, esta vez no como gesto de acuerdo, sino como prueba deliberada. Gerardo lo ignoró por completo y volvió a centrar su atención en la pantalla, como si Martín ya no estuviera allí. «Buena suerte», murmuró Gerardo sin levantar la vista. «La vas a necesitar». Martín salió de la oficina por última vez y no se volvió. En el pasillo Patricia lo esperaba con una expresión de sincera tristeza. «No puedo creer que se haya ido», dijo en voz baja. «Era inevitable», respondió Martín, «pero esto no es un final. Es un comienzo diferente. ¿Qué vas a hacer?» «Construiré algo mejor, algo que no sea tóxico, algo basado en el respeto mutuo en lugar del miedo». Patricia bajó aún más la voz. «Si algún día necesitas un director financiero, te llamaré», prometió Martín. «Pero ahora no. No quiero complicarte la vida». Los siguientes 30 días pasaron muy rápido. Martín vendió sus acciones por 42 millones de pesos. Era una cifra justa según un informe de valoración independiente, pero representaba solo una pequeña parte del valor real de la empresa, teniendo en cuenta su potencial de crecimiento previsto. No pidió más que una larga batalla legal. Necesitaba liquidez urgente. Con un profundo conocimiento del capital disponible y del sector, comenzó a construir meticulosamente una empresa competidora. No buscó inmediatamente un enfrentamiento directo. Eso habría sido un suicidio estratégico. En su lugar identificó un nicho específico que Gerardo había descuidado con arrogancia: las empresas medianas con necesidades complejas pero con presupuestos limitados. Formó un pequeño equipo de 5 profesionales excepcionales que no podían soportar entornos tóxicos y por lo tanto habían renunciado o habían sido despedidos de grandes empresas. En lugar de altos salarios, les ofreció acciones. Creó una cultura basada en la meritocracia y la transparencia. El nombre de la nueva empresa era deliberadamente modesto: Soluciones Torres. No había grandes pretensiones, no había promesas imposibles, solo el compromiso de resolver problemas reales con soluciones prácticas. Durante los primeros 6 meses de la cláusula de no competencia, Martín trabajó con clientes que estaban fuera del radar de la empresa de Gerardo. Se ganó una sólida reputación al entregar los proyectos a tiempo y por debajo del presupuesto. Cada cliente satisfecho se convertía en una valiosa referencia. Patricia se puso en contacto con él al cabo de 5 meses. «Mi contrato expira dentro de 3 meses. ¿Tu oferta sigue en pie?» «Siempre», respondió Martín de inmediato. «Pero debes estar segura, no será fácil». «Estoy segura», confirmó Patricia. «Gerardo se ha vuelto insoportable desde que te fuiste. Culpa a todo el mundo de los problemas que él mismo ha creado. Ya no puedo trabajar así». «Entonces nos vemos dentro de 3 meses», aceptó Martín. Gerardo se enteró de los planes de Patricia 2 semanas antes de que ella renunciara. La llamó a su oficina y le hizo lo que Patricia describió más tarde como un interrogatorio implacable. Cuando Patricia no cambió de opinión, Gerardo la acusó de deslealtad y conspiración y la despidió de inmediato. Ese mismo día Patricia llegó a la oficina de Martín con una caja de cosas y una sonrisa de alivio. «Por fin soy libre», dijo. «Bienvenida al equipo», respondió Martín. «Ahora empieza el trabajo de verdad». Con Patricia gestionando las finanzas con meticulosa precisión y Martín centrándose por completo en la estrategia comercial y el desarrollo de la clientela, la empresa entró en un proceso de crecimiento rápido pero sostenible que sorprendió incluso a Martín.
7 meses después de que Martín dejara definitivamente la empresa de Gerardo, Soluciones Torres contaba con 12 empleados cuidadosamente seleccionados y una sólida cartera de 20 clientes activos que generaban unos ingresos mensuales constantes de más de 3 millones de pesos. Cada nueva contratación era un proceso cuidadosamente planificado que incluía numerosas entrevistas en las que se evaluaban no solo las habilidades técnicas, sino también la compatibilidad cultural con los valores de la empresa que Martín había construido deliberadamente. Buscaba profesionales que hubieran experimentado personalmente entornos de trabajo tóxicos y que apreciaran una alternativa basada en el respeto mutuo y la verdadera colaboración. Ofrecía un salario competitivo, pero no extraordinario, y lo complementaba con una modesta participación accionaria que alineaba los intereses de los empleados con el éxito a largo plazo de la organización. La cultura organizativa que estableció contrastaba radicalmente con el entorno creado por Gerardo. Reuniones semanales con todo el equipo en las que todos podían cuestionar las decisiones sin temor a represalias. Transparencia financiera total, con el intercambio de las cifras mensuales con todos los empleados. Una política de puertas abiertas en toda la extensión de la palabra, ya que la oficina de Martín nunca estaba cerrada, salvo para reuniones confidenciales con clientes. El reconocimiento público de las contribuciones individuales en cada proyecto exitoso. Los resultados eran evidentes. En los primeros 9 meses la tasa de retención de empleados fue del 100%, la satisfacción del cliente medida sistemáticamente fue de 9,2 sobre 10. Las referencias orgánicas representaban el 60% de los nuevos negocios, sin necesidad de ventas agresivas ni marketing costoso. En el 8º mes, Gerardo se dio cuenta de que se avecinaba una seria amenaza competitiva, cuando uno de sus pequeños clientes mencionó casualmente durante una reunión que estaba pensando en cambiarse al nuevo proveedor creado por su antiguo socio, que todo el mundo recomendaba. Envió un mensaje amenazador a Martín. La cláusula de no competencia expiró hace 2 meses. Ahora verás lo que significa competir en mi territorio. Martín no respondió. No era necesario. Las acciones hablarían más que las palabras. La jugada decisiva llegó en el 9º mes. Martín había identificado al cliente más valioso de Gerardo, Grupo Industrial Monterrey, un grupo de empresas manufacturas con un contrato anual de 45 millones de pesos. Representaba el 28% de los ingresos totales de la empresa de Gerardo. Martín conocía bien la relación con este cliente porque él mismo había diseñado la aplicación original 5 años atrás. Conocía las necesidades específicas del cliente, su insatisfacción con el servicio actual y sus planes de expansión futura. Y lo que es más importante, sabía que Roberto Campos, el director de operaciones de 48 años de Grupo Industrial, estaba muy descontento con la actitud arrogante de Gerardo en las reuniones de evaluación trimestrales. Martín solicitó una reunión con Roberto sin mencionar su anterior relación con la empresa de Gerardo. Le presentó una oferta completamente nueva, basada en las necesidades actuales de Grupo Industrial y cuidadosamente investigada. Es justo lo que necesitamos, dijo Roberto tras 2 horas de análisis. Pero tenemos un contrato vigente con Vidal Solutions. El contrato expira dentro de 4 meses, dijo Martín, tras comprobar las fechas en los registros públicos, y según las cláusulas que conozco bien, tienen derecho a no renovar el contrato con un preaviso de 60 días. Roberto miró atentamente a Martín. Usted trabajó antes con Gerardo, ¿verdad? Fui su socio fundador, confirmó Martín. Conozco el sistema que utilizamos porque lo diseñé yo mismo. Sé exactamente dónde están las limitaciones y cómo podemos superarlas. ¿Por qué se fue? Porque construir con respeto es más importante que construir con miedo. Roberto asintió lentamente con la cabeza. Lo consultaré con mi equipo. Le daré una respuesta en una semana. 6 días después, Roberto llamó. Hemos tomado una decisión. Queremos pasarnos a Soluciones Torres, pero necesitamos una transición fluida. ¿Puede garantizárnoslo? Por supuesto, confirmó Martín. Nuestra directora financiera, Patricia Ruiz, ha trabajado directamente con su cuenta durante 3 años. Conocemos todos los detalles de su negocio. ¿Patricia está con ustedes?, preguntó Roberto realmente sorprendido. Eso lo cambia todo. Era la única persona competente en el equipo de Gerardo. El contrato se firmó 2 semanas después. Grupo Industrial notificó oficialmente a Gerardo su decisión de no renovar el contrato con 60 días de antelación, tal y como estipulaban los términos del mismo. Gerardo llamó a Martín ese mismo día, con la voz llena de ira que apenas podía controlar. Esto es una guerra sucia. Me has robado a mi cliente. No he robado nada, respondió Martín con calma. El cliente ha cambiado de proveedor por voluntad propia. Se trata de una competencia legítima. Has utilizado la información confidencial que has obtenido mientras trabajabas aquí. He utilizado mi conocimiento general del sector y una oferta mejor. Si quieres demandarme, hazlo,
Pero ambos sabemos que no tienes caso. Gerardo colgó el teléfono de repente, pero el daño ya estaba hecho y era devastador. La pérdida de Grupo Industrial no era solo de 45 millones de ingresos anuales. Era una señal al mercado de que la empresa de Gerardo era vulnerable. Dos importantes clientes corporativos, tras enterarse por los rumores del sector del importante cambio en Grupo Industrial Monterrey, se pusieron en contacto directamente con Martín en las 3 semanas siguientes. Ambos eran clientes actuales de la empresa de Gerardo, pero tras años de trato despectivo y un servicio que daba prioridad a la factura por encima de la satisfacción real del cliente, estaban buscando discretamente alternativas adecuadas. Martín evaluó cuidadosamente ambas oportunidades potenciales con la misma rigurosidad analítica que aplicaba en todas sus decisiones estratégicas. Tras confirmar que sus necesidades encajaban perfectamente con la capacidad actual de Soluciones Torres y que la transición podía realizarse sin comprometer la calidad del servicio prestado a los clientes actuales, aceptó la oferta de uno de ellos. Rechazó cortésmente la segunda, explicando con franqueza que aceptar un proyecto tan grande tan rápidamente requeriría una contratación apresurada que podría diluir la cultura organizativa que había construido deliberadamente. La decisión de rechazar importantes ingresos potenciales sorprendió al cliente potencial, acostumbrado a proveedores que aceptaban cualquier contrato sin tener en cuenta su capacidad de ejecución. Irónicamente, la honestidad de Martín impresionó tanto al cliente que aceptó esperar 6 meses a que Soluciones Torres alcanzara la capacidad adecuada, algo que nunca habría ofrecido a un proveedor tradicional. No quería repetir el error catastrófico que cometió Gerardo, expandirse de manera tan agresiva y rápida que la infraestructura organizativa colapsara bajo el peso de compromisos imposibles de cumplir adecuadamente. El crecimiento sostenible estaba sentando bases sólidas. El crecimiento explosivo, en cambio, estaba creando castillos de arena que se derrumbarían con la primera ola fuerte. Patricia, 3 meses después del primer golpe devastador que sacudió la empresa de Gerardo, entró en la modesta oficina de Martín con una expresión inusualmente seria en su rostro, normalmente optimista. Cerró la puerta detrás de ella, lo que indicaba que la conversación requería total confidencialidad. He recibido una llamada confidencial de una persona muy fiable que sigue trabajando en el sector, comenzó diciendo, omitiendo los preámbulos sociales habituales. La empresa de Gerardo está atravesando problemas financieros estructurales muy graves y potencialmente catastróficos. ¿Qué tan graves son exactamente los problemas financieros?, preguntó Martín, con un tono profesional e imparcial, sin mostrar excesiva satisfacción ni compasión. Según los análisis confidenciales que me han proporcionado, son extremadamente graves, respondió Patricia y abrió su computadora portátil personal, que contenía una tabla detallada que había elaborado tras horas de minucioso análisis. La situación es peor de lo que pensábamos inicialmente. En el último trimestre financiero, no solo perdieron al Grupo Industrial Monterrey, sino también a 3 clientes corporativos diferentes. No todos acudieron directamente a nosotros como competidores directos, algunos se fueron a otros proveedores alternativos en un mercado fragmentado. Los ingresos totales registraron una caída drástica del 38% en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Al no poder reducir los costos fijos de manera proporcional, el margen de ganancia neta cayó del 12% al 6%. Patricia hizo una pausa antes de continuar con su análisis destructivo, para que las cifras catastróficas surtieran todo su efecto. La semana pasada, con el fin de reducir urgentemente los costos operativos, se vieron obligados a despedir colectivamente a 40 empleados de todos los niveles de la organización. Se enfrentan a una costosa demanda presentada por un antiguo alto cargo debido al ambiente de trabajo sistemáticamente hostil y discriminatorio, y es probable que esta demanda se resuelva con un importante acuerdo debido a la amplia documentación que el empleado guardó meticulosamente. Además, están negociando desesperadamente con los bancos para reestructurar los límites de crédito, cuya fecha de vencimiento se acerca peligrosamente debido al incumplimiento de los contratos financieros. Martín asimiló la devastadora información en un largo silencio y sintió emociones complejas que le resultaban difíciles de clasificar. No era una alegría maliciosa por el sufrimiento de Gerardo, tampoco era una verdadera tristeza por el colapso de la empresa a la que había ayudado a crear. Era un sentimiento más matizado y filosóficamente complejo, una profunda melancolía por el trágico desperdicio del potencial humano y organizativo, que podría haberse evitado por completo con un liderazgo basado en la humildad en lugar de en la arrogancia destructiva, inevitablemente mezclada con un sentimiento de venganza. ¿Cuál es la previsión financiera definitiva basada en las tendencias observables actuales?, preguntó Martín con la curiosidad analítica que caracterizaba su enfoque profesional ante todas las complejidades del negocio.
Patricia amplió una sección específica de la hoja de cálculo, mostrando un sofisticado modelo financiero que incluía numerosas variables y posibles escenarios. Si la tendencia actual a la baja continúa sin una intervención correctiva drástica y urgente, la empresa se enfrentará a una pérdida acumulada de aproximadamente 2.100 millones de pesos en el valor total de la empresa durante los próximos 18 meses. Esta cifra devastadora representa una combinación letal de ingresos perdidos de forma permanente, los enormes costos de la necesaria reestructuración organizativa, el daño profundo y probablemente irreparable a la reputación corporativa en un mercado competitivo y los numerosos y costosos acuerdos legales de las demandas laborales acumuladas. 2.100 millones, repitió Martín irónicamente. Era una cifra concreta y devastadora, aunque no totalmente devastadora, sí lo suficiente como para cambiar por completo la estructura de poder. Sonó el teléfono, un número desconocido. Martín respondió con cautela. Soy Lucas Mendoza, la voz familiar del antiguo asesor jurídico de Gerardo. Necesito hablar contigo urgentemente. No como representante de Gerardo, sino a título personal. Te escucho. Gerardo está pensando en vender la empresa. Los inversores externos están presionando. Quieren traer a un nuevo director general. Él se resiste, pero la situación es insostenible. Pensé que te gustaría saberlo. ¿Por qué me lo cuentas? Porque tienes derecho a saberlo. Y si existe la posibilidad de una compra, preferirás que la adquiera alguien que comprenda el verdadero valor de lo que hemos construido, en lugar de una empresa de capital que solo vea las cifras. Martín evaluó cuidadosamente la información. No me interesa comprar la empresa de Gerardo. He construido algo diferente por una razón concreta. Lo entiendo, respondió Lucas. Solo quería que lo supieras. Hay una justicia poética en todo esto, ¿no crees? Él te humilló públicamente. Ahora se enfrenta a una humillación mucho mayor. Después de colgar el teléfono, Martín se quedó sentado en silencio durante unos minutos. Patricia lo observó con comprensión. ¿Cómo te sientes?, le preguntó. Para ser sincero, respondió Martín tras una larga pausa. Me siento vacío. Pensé que me sentiría satisfecho cuando esto sucediera, pero solo siento que todo ha sido en vano. Gerardo tenía un talento auténtico. Podría haber construido algo maravilloso sin destruir a todos los que le rodeaban, pero prefirió su ego a la colaboración, y ahora está pagando el precio. 6 meses después, Gerardo vendió el 70% de las acciones de su empresa a una empresa de capital privado a un precio muy inferior al valor anterior. Nominalmente, siguió siendo el director general, pero sin poder real. Fue una humillación pública que tuvo gran repercusión en los medios de comunicación del mundo empresarial. Mientras tanto, Soluciones Torres alcanzó los 30 empleados y una previsión de ingresos anuales de 120 millones de pesos. Una empresa pequeña en comparación con el antiguo imperio de Gerardo, pero sólida, rentable y construida sobre una base de respeto mutuo. Martín nunca volvió a hablar con Gerardo. No era necesario. El mensaje había quedado muy claro. La arrogancia tiene un precio y al final ese precio se paga íntegramente. En el primer aniversario de su salida, el equipo de Soluciones Torres lo celebró con una modesta cena. Patricia levantó su copa y brindó. Por construir algo mejor, dijo. Por el respeto más que por el miedo, añadió Martín. Y en su oficina lejana, Gerardo Vidal trabajaba hasta altas horas de la noche, respondiendo a los correos electrónicos de la junta directiva, que ahora controlaba las decisiones que antes solo le pertenecían a él. El hombre que se negó a estrecharle la mano había construido un imperio que ahora eclipsaba el suyo, y eso era una justicia más perfecta que cualquier venganza emocional pudiera ofrecer.